A continuación le voy a explicar el problema número 9 del práctico, en el cual dice calcular el trabajo eléctrico, que sería W, para llevar una carga puntual de 120 microcoulomb desde el punto B al punto A. Está aclarando acá, del punto B, ahora es diferente al anterior, del punto B al punto A. En el siguiente rectángulo. Tenemos una figura acá que me dice que tengo un rectángulo que forma un rectángulo entre esta carga 1 y una carga 2. Existen dos cargas en esta situación de problema, en el cual en los otros vértices del rectángulo estaría el punto A y el punto B. El problema me dice que inicialmente la carga puntual estaría en el punto B, en este caso, en el punto B, por lo tanto de aquí lo vamos a trasladar hacia el punto A, ¿no? Entonces, en ese sentido va a ir la carga puntual. Pero a diferencia de los demás, en este caso tenemos ya dos cargas que generan campos, que generan trabajo. Por lo tanto, para cada carga vamos a hallar un potencial eléctrico en el punto A y en el punto B. Carga 1 sería dos potenciales, uno en el A y el otro en el B. Para la carga 2 también dos potenciales. En total serían 4 potenciales eléctricos que vamos a calcular. Entonces, no le voy a anotar los datos porque se nos hace muy largo nuestro espacio. Ya en estos problemas, cuando ya se tratan de dos cargas o más, no es necesario anotar los datos. Ya directamente yo voy a extraer los datos del problema directamente, ¿no? La última fórmula sería la número 5, que dice que el trabajo eléctrico es igual a la carga puntual. Y fíjense acá, paréntesis, potencial en B, ahora es primero potencial en B menos el potencial en A. Porque es lo que me dice acá la pregunta y el problema. Dice potencial en B hacia el potencial en A. Por eso yo pongo primero en B menos el potencial en A. Bien, con esa fórmula yo voy a calcular el trabajo. Pero nuevamente no tengo los potenciales ni en B ni en A. Entonces, por otro lado, yo tendría que calcular los potenciales en el A y en el B. Entonces, primero voy a sacar el potencial. En este caso, en esta primera parte va a ser del potencial en el punto A y en la segunda parte va a ser del potencial en el punto B, porque para cada punto habría dos potenciales porque son dos cargas. Entonces, aplicando la fórmula número 2 del tema, es la misma que ya conocen, que voy a calcular el potencial 1 para la carga 1 y potencial 2 para la carga 1 nuevamente. ¿Ya? Entonces, en este caso, o sea, potencial 2 por la carga en el mismo punto A, no, estoy mal. Potencial en el punto A sería con la carga 1 y con la carga número 2. Para el potencial en el B, nuevamente, con la carga 1 y con la carga 2. Pareciera que van a ser los mismos resultados. No van a ser, porque aquí los resultados varían, porque las distancias son diferentes. Por ejemplo, la distancia del punto A a la carga 1 es 30 centímetros. En cambio, la distancia del punto B a la carga 1 no sería ni 30 ni 40. Sería esta distancia de acá, esta diagonal, esta distancia que voy a trazar, esa diagonal. ¿Cuánto valdrá esa distancia? Entonces yo tendría que sacar, porque esto formaría un triángulo rectángulo. Este lado de acá, 30 centímetros que mide, tendría el mismo valor al otro lado, 30 centímetros. 30 centímetros, ¿ya? El mismo valor ahí. Entonces yo, por Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, hallaría esa diagonal, porque voy a necesitar, ¿ya? Esa distancia sería la distancia del punto P a la carga 1, ¿ya? Entonces yo aplico esa fórmula. Fíjense, primero voy a calcular el potencial en 1 con la carga 1 y la distancia 1.
Ya, a ver, vamos reemplazando. El valor de K sabemos que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Ahora, ¿cuál sería la carga con respecto a la carga 1? La carga 1, dice el dato aquí en la figura, es 100 microcoulomb. Pero tengo que convertirlo directamente a Coulomb. Entonces directamente pongo así. 100, le adiciono el 10 a la menos 6 Coulomb. Para que sea Coulomb, ¿no? La distancia 1 sería del punto A hacia la carga 1, que es 30 centímetros. Eso sí tenemos directamente. Sería 0 en metros, porque está en centímetros, ¿no? Convertido a metros serían 0,3 metros. Ahí está. Entonces tenemos todos los datos. Si eso lo llevo a la calculadora, me va a arrojar una respuesta de 3 por 10 a la 6 voltios. Ya, 3 por 10 a la 6 voltios. Muy bien. Ya tenemos el primer potencial eléctrico en el punto A con respecto a la carga 1. Ahora, nuevamente en el punto A, pero con respecto a la carga número 2. Ahora. Entonces yo necesito esta distancia diagonal. Esa distancia es la misma que la otra diagonal. Es la misma. O sea que esta distancia 2 va a ser la distancia diagonal. Y para ello yo tengo que sacar por el teorema de Pitágoras. ¿No? Utilizando, por ejemplo, en este caso, si yo quiero hallar la distancia, sería distancia igual a raíz cuadrada de los lados o los catetos que serían de 30 y de 40, porque esos son los datos que me dan, 30 y 40. Entonces yo pongo 30 al cuadrado acá y más, porque estoy sacando la diagonal. En este caso, esta diagonal viene a ser como la hipotenusa. Entonces la hipotenusa vendría a ser la suma de los catetos, ¿no? 40 al cuadrado. Entonces todo eso lo llevo a la calculadora y seguramente me va a arrojar como respuesta de 50 centímetros. 50 centímetros. Pero eso si lo llevo a metro, serían 0,5 metros. ¿Ya? Y eso va a ser la distancia para la 2. Reemplazando entonces en el potencial número 2, sería así. 9 por 10 a la 9 es el valor de K. La carga número 2, según el dato en la gráfica, me dice 150 microcoulomb. Yo lo llevo aquí a 150 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya estoy directamente convirtiéndolo ya a coulomb. Ahí. Ahora la distancia. ¿Cuánto sacamos? 50 centímetros, que es la diagonal. ¿Ya? Pero en metros sería 0,5 metros. Ahí está. Listo, llevamos a calcular ahora eso. Tiene que arrojarle una respuesta de 2,7 por 10 a la 6 voltios. ¿Ya? Siempre en este caso los potenciales van a dar en voltios, siempre y cuando las unidades estén en newton, metros y coulomb. No se olviden, ya tenemos el 2. Bien, solamente calculamos en el punto A con respecto a las dos cargas. Ahora nos falta en el punto B también con respecto a las dos cargas. Entonces, vamos a calcular, a ver, veamos, la misma fórmula con respecto a la carga 1, pero la distancia 1 aquí, la distancia 1 llega a ser esta otra diagonal, la otra diagonal. Esa sería la distancia 1. Estamos hablando del punto B a la carga 1 sería la distancia 1. Y esa sí, sigue siendo la misma que la otra diagonal que ya calculamos que es 50 centímetros o 0,5 metros. ¿Ya? Entonces, ese es el dato que va a recibir acá. Reemplazamos, fíjense, nuevamente 9 por 10 a la 9 por 100 por 10 a la menos 6 dividido, aquí está la diferencia, 0,5 metros. En el primer caso era 0,3 metros, en el segundo 0,5. Ahí es donde se va a diferenciar entre el primero del A y el primero del B. Por lo tanto, la respuesta varía, ya no es lo mismo que acá, ¿no? 1,8 por 10 a la 6 voltios. Muy bien, eso sale en calculadora. Ya tenemos el potencial en 1 con respecto al punto B.
Vamos al potencial 2 en el punto B con respecto a la carga 2. Que es la misma fórmula con la carga 2 y la distancia. Esta distancia 2 coincide con el otro lado, que es el mismo lado de aquí. Este mismo lado de acá es el mismo lado de acá, que serían distancia en A. La distancia en otra distancia en B, pero con 30 centímetros, ¿no? Reemplazamos 9 por 10 a la 9 por la carga número 2, que sería 150 por 10 a la menos 6, y la distancia es 0,3. Entonces, no coinciden, miren, aquí las distancias es 0,5 y acá es 0,3. Aquí era 0,3 y aquí es 0,5. Es como que las distancias se intercambian, depende del punto que uno toma, ¿no? Bien, eso se lleva a la calculadora y le sale 4.5 por 10 a la 6 voltios. Bien, entonces, de esa manera calculamos 4 potenciales eléctricos, porque son 2 cargas. Se multiplican según el número de cargas, 2 por 2 puntos. 2 por 2, 4. Si fuesen 3 cargas, en 2 puntos serían 3 por 2, 6 potenciales. Si son 4 cargas, por 2 puntos, 8 cargas, 8 potenciales, ¿no? Y así. Bien, tenemos 4 potenciales, en cada punto son 2. Para llegar al potencial en el punto B total y en el punto A total, se debe sumar el primero con el segundo, o sea, estos dos, y luego estos dos aparte. Sumándolo, vamos a sumar aquí, ponemos una línea y se suma. En calculadora, 3 por 10 a la 6 por 2.7 por 10 a la 6, es como que se suman 3 más 2.7, serían 5.7 por 10 a la 6 voltios. Ahí está. Respuesta, potencial en A, 5.7 por 10 a la 6 voltios. Lo mismo hacemos para el punto B, sumamos, ponemos una línea, 1.8 por 10 a la 6, 4.5 por 10 a la 6, es como sumar 1.8 más 4.5, sumaríamos 6.2, ¿no? Potencial en B, entonces, sería 6.3, perdón, por 10 a la 6 voltios. Bien, esos serían recién los potenciales en A. Este de acá, potencial en A, y potencial en B. Sería la suma de los dos puntos, ¿no? Bueno, ahora sí ya tenemos todo para reemplazar a la fórmula que hemos puesto aquí arriba, en esta fórmula. Ahí. ¿Ya? Entonces más abajo aquí, más abajo vamos a reemplazar. Reemplazando, potencia y trabajo es igual. Carga puntual, dijimos, ¿no? La carga puntual es 120, aquí, 120 aquí arriba, microcoulombs. Pero yo lo llevo como 120 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahí sí, ¿no? El potencial en B, aquí calculamos, ¿no? Aquí es 6.3 por 10 a la 6 voltios. Ese es el potencial en B. Menos el potencial en A, que sería el otro. 5.7 por 10 a la 6 voltios. Ahí está. No se olviden que el voltio, en los voltios, ambos voltios serían como Joule sobre Coulomb, ¿no? Joule sobre Coulomb. Y los coulombs se simplificaría con este y quedaría en Joule. Entonces, llevando a la calculadora 120 por 10 a la menos 6 por paréntesis 6.2 por 10 a la 6 menos 5.7 por 10 a la 6, ¿no? Saldría entonces 72, exactamente 72 Joule, ¿no? Coulomb o Coulomb se va y queda en Joule. Entonces, ahí está la respuesta. Muy bien. Es la respuesta que nos dice aquí el problema. Todos los problemas tienen respuesta. Deben llegar ahí a la respuesta, ¿no? Si por algún motivo le sale signo negativo, es porque seguramente acá no lo utilizaron bien. Tendrían que volcarla, ¿no? Es porque por algo, ¿no? Si no sale bien los signos es porque es por acá. Nada más. Bien, eso es todo.